Andalucía se prepara para el Rocío. Hermandades rocieras de Sevilla capital y de la provincia de Cádiz han emprendido hoy su camino hasta la aldea. La Macarena, Triana, Sevilla El Salvador y el barrio del Cerro del Águila desde Sevilla y desde Cádiz, Jerez de la Frontera y el puerto de Santa María. Una jornada de carretas, de rocío y de mucha devoción. Buenas tardes, ¿qué tal están? Cada vez estamos más cerca de la Blanca Paloma y las hermandades andaluzas se acercan a la aldea. Desde 101 Andalucía estamos ofreciendo un programa especial comandado por Ana María Romero, que terminará en la madrugada de este próximo lunes con el salto a la reja, algo que te ofrecemos en directo y por primera vez en 101 Televisión. Enseguida les contamos los detalles y nos vamos hasta la aldea del Rocío, pero antes repasamos la actualidad andaluza. Este miércoles comienza la primera sesión del Pleno en el Parlamento de Andalucía, una sesión que comienza a las 4 de la tarde y que recoge comparecencias que tienen que ver con el plan del verano del Servicio Andaluz de Salud, el medio ambiente y el cambio climático y la tarjeta Monedero. Mañana jueves continuará el Pleno en segunda sesión. Hoy visitamos Almería para mostrarles una exposición callejera muy especial. Las ventanales de la Plaza Graneiro, en el centro histórico de Almería, se han llenado de pintorescos retratos de almerienses y comerciantes del barrio. Y en deportes, el Cádiz Club de Fútbol afronta una auténtica final por la permanencia esta tarde en su visita al Ramón Sánchez Pizjuán ante un Sevilla salvado, en el que será el duelo regional de esta jornada intersemanal. Además, les contaremos la última hora del Unicaja Baloncesto antes de arrancar los play-off de la Liga Endesa. Miércoles de carretas, miércoles de rocío. Muchas son las corporaciones rocieras de Andalucía que han partido hasta la aldea almonteña desde diferentes puntos de la geografía andaluza, desde la capital sevillana, desde Jerez y el puerto y otras como Córdoba, que ya encaran su séptimo día de camino. Desde 101 TV Andalucía seguimos con nuestro programa especial presentado por Ana María Romero, dedicado a la romería del Rocío. Un programa que tendrá su colofón en la madrugada de este lunes de Pentecostés, con el salto a la reja que te ofrecemos en directo. Aldea a la que nos vamos porque ya estamos allí con Javier Taboas. Así es, estamos ahora mismo en la aldea ya, delante de la ermita de la Señora, la Blanca Paloma, donde 101 Televisión Andalucía estamos muy inmensos realizando este especial que vamos a llevar el próximo domingo. Pero ojo, que ayer estuvimos en Almonte con el hermano mayor de la romería, el señor Sebastián Suárez, que los atendió allí en su casa. Una tradición de todos los años es que el hermano mayor de esa romería da de comer al pueblo y se baila, se canta y se lleva hasta una banda, una cosa espléndida. Pero ojo al dato, que esta mañana fue la misa de Romero y esta tarde noche llegará ya el sin pecado aquí a la aldea de la Hermandad Matriz. Gracias, Javier. Y un miércoles de rocío muy especial para ciudades como Sevilla, que ha vivido una espléndida e intensa mañana en la que hasta 4 hermandades de la capital han comenzado su camino hasta la aldea. Triana, Sevilla El Salvador, la Hermandad Rociera del Cerro del Águila y la de la Macarena, donde ha estado Laura Gómez. ¿Cómo han sido estas primeras horas de camino, Laura? El miércoles de carretas, un día señalado en el calendario de todos aquellos rocieros sevillanos, teniendo en cuenta que salen en peregrinación ya las 4 hermandades filiales de la capital hispalense. La Hermandad del Rocío de la Macarena finalizaba su misa de romeros alrededor de las 8 menos 10 de la mañana, iniciando así su peregrinación a la aldea almonteña desde su parroquia de San Gil, a la espalda de la Basílica de la Esperanza Macarena. Este año, como una de las novedades, es la Filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva de Salteras, la banda que en esta romería del Rocío es la encargada de acompañar a la hermandad en su salida de la capital hispalense. Durante el recorrido a la aldea, la hermandad transcurrirá por el Quema este jueves a las 12:15 de la mañana, siendo la presentación el viernes a las 9:30 de la noche. La Hermandad del Rocío de Triana acaba de salir de la parroquia de San Jacinto dirección a la aldea de Almonte en busca
de la Hermandad Matriz del Monte y en busca de la Virgen del Rocío. Muchos son los fieles, devotos y hermanos que han querido estar en la misa de Romero y que ahora mismo ocupan las calles de Triana. Solamente hay que ver la calle San Jacinto y la calle Pajé del Corro cómo está de llena para notar la importancia de esta devoción en el barrio de Triana. Escuchan también los sones de la nieve de Olivares que acompaña en el tramo que recorre el Sin Pecado las calles del barrio, donde visitará muchas de las iglesias que tienen hermandades penitenciales y de glorias del barrio. La Hermandad del Rocío de Sevilla ha salido esta mañana en torno a las 9 de la iglesia del Divino Salvador de la Plaza del Salvador de Sevilla. Allí, en torno a las 9:30 de la mañana, autoridades del ayuntamiento, incluido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, les recibían para hacer la ofrenda floral de todos los años, así como en Diputación y en el Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría ubicada en Blas Infante, la jefatura donde nos ubicamos ahora mismo. A continuación volverán a retomar todas las carretas para continuar el camino hacia la aldea almonteña, que se estima que llegarán el sábado en torno a las 2 del mediodía más o menos. Esta noche pernoctarán en Bollullos, acompañados de toda la gente que realiza el camino y, por supuesto, de mucho culto a la Virgen, muchos sentimientos y mucho cansancio de todos los kilómetros que van a recorrer para poder llegar hacia el Almonte y rendirle ese homenaje a la Virgen del Rocío. Pues ya pone rumbo a la aldea del Rocío la Hermandad del Cerro del Águila, esta Hermandad del Cerro que hoy hará el sesteo en la localidad de Mairena del Aljarafe, pernoctarán en la localidad de Coria y que continuará su camino hacia la aldea almonteña. Primero pasará por el Vado del Quema, lo hará el jueves en torno a la 1:30 del mediodía, para posteriormente, ya bien entrada la tarde, en torno a las 8:30, pasará por la localidad de Villamanrique, al puente de la Jolí llegará el viernes en torno a las 7 de la tarde y también a las 7 de la tarde ya el sábado, cuando una vez haya llegado a la aldea de Almonte, hará su presentación hacia la Virgen del Rocío, la Hermandad del Cerro del Águila, que salía esta mañana en torno a las 9:15 de la mañana y que ya pone rumbo un año más para encontrarse con su madre, la Virgen del Rocío. Gracias, Pablo. Y no solo en Sevilla, desde la provincia de Cádiz también han partido en la mañana de este miércoles diferentes hermandades, como la del Puerto de Santa María o la de Jerez, ciudad gaditana a la que nos vamos ahora. Adrián Zurera. Vacío, así es como ha quedado Jerez de la Frontera, esta zona de la Alameda Cristina y también la iglesia conventual de Santo Domingo. A las 9:15 de la mañana salía justamente por estas puertas la hermandad Los Romeros y el Sin Pecado de la Hermandad del Cordón Morado, que es como la conocemos aquí en Jerez de la Frontera, camino de las arenas del Coto de Doñana. En torno a las 5:30 está prevista que realice el embarque para entrar ya en las arenas del Coto. En estos momentos de la tarde está en el rengue de almuerzo, tras vivir momentos muy emotivos en la calle Porvera, en concreto en ese paso por la zona de la escuela de San José y también en el sanatorio, donde los mayores que se encuentran ingresados en este hospital rezaban en forma de poema a la Blanca Paloma. Primer día de los muchos que va a vivir, de los muchos momentos que vivirán los romeros de la Hermandad de Jerez de la Frontera. La comitiva rociera ha partido esta mañana de la iglesia de San Joaquín para celebrar la misa de romeros en la ermita de los Caminantes en el precioso Parque de la Victoria, presidida por el obispo de la diócesis de Asidonia Jerez, José Rico Pavés. Posteriormente, la expedición ha realizado una emotiva parada en el convento del Espíritu Santo para rezar la salve rociera a las monjas de la congregación y proseguir su camino hasta alcanzar la basílica, cuya plaza ha sido engalanada para la ocasión por primera vez. Tras su parada en el Monalito de las Marías para el rezo del Ángelus, han emprendido su camino a Sanlúcar para el embarque programado a las 3:30, tras la Hermandad de Sanlúcar y antes de la de Jerez de la Frontera. La Hermandad de Córdoba tiene un nuevo día de camino, poco a poco empieza ya a vislumbrar pues la aldea del Rocío. En este miércoles es el día de la llegada a Coria para cruzar la Barcaza, lo hace el Sin Pecado con sus peregrinos y con los caballos. No lo van a hacer este año
los tractores y las carriolas, un poco por aligerar también el paso en este punto donde es frecuente, donde van muchísimas hermandades para ese paso, y más en la jornada pues del miércoles. Pero Córdoba, que ya empieza a meterse en esos caminos de pinos y arenales, como dicen las sevillanas, y nosotros pues seguimos también con el camino de Córdoba, como ves a mis espaldas, pues con mucha música y con mucha alegría la que tiene también este camino, porque de algún modo tienen que salvar esos 9 días y esos 255 kilómetros entre Córdoba y la aldea del Rocío. Mañana jueves llegarán a Villamanrique tras pasar por el Quema. Y en clave política, este miércoles comienza la primera sesión del Pleno en el Parlamento de Andalucía. Una sesión que comienza a las 4 de la tarde y que recoge comparecencias que tienen que ver con el plan de verano del Servicio Andaluz de Salud, el medio ambiente y el cambio climático, y la tarjeta Monedero. Mañana, jueves, continuará el Pleno en segunda sesión. El Pleno del Parlamento andaluz acoge este miércoles una comparecencia de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, sobre el plan de verano del Servicio Andaluz de Salud para este año 2024. Una petición del Grupo Socialista en el Parlamento para conocer los detalles del plan de verano en los hospitales públicos y en los distritos. El orden del día lo abrirá una comparecencia del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, sobre actuaciones en materia de silvicultura preventiva y reforestación. Tras este debate, el Pleno continuará con la comparecencia de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, a petición de los 4 grupos, sobre la gestión de la Junta del programa de tarjetas Monedero impulsado por el Gobierno de España. Después de estas comparecencias se debatirá una moción de Vox relativa a política general en materia de cambio climático. Por último, se sustanciará una interpelación que el Grupo Socialista dirige al Gobierno andaluz relativa a política general en materia de memoria democrática. El próximo jueves continuará el Pleno con debates relativos a las universidades privadas para dar paso a la sesión de control al Gobierno andaluz, que incluirá, como es habitual, las preguntas dirigidas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a partir de las 12 de la mañana. Un gobierno andaluz que confía en que el Ejecutivo Nacional lo convoque de nuevo antes de que se firme el acuerdo sobre Gibraltar, y ha insistido en estar presente en las conversaciones cuando participe la colonia. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que se celebra cada martes, así se ha pronunciado el consejero andaluz de la Presidencia e Interior, Antonio Sanz, un día después de la reunión que mantuvo junto a alcaldes del campo de Gibraltar con el ministro de Asuntos Exteriores. Y claro, como le reprochaba ayer el ministro, son casi 2 años, ¿no? 1 año y medio para reuniones de todos. Pero lo que yo no había contado hasta ahora es que son 2 años desde que a la Junta de Andalucía directamente no nos informan. Casualmente es la fecha justo antes de las elecciones. Luego se producen los resultados y ya debió ser que no le gustaron y ya no nos informaron nunca más. Pero claro, vemos que se producen reuniones con Gibraltar. A mí lo que más me preocupa es la explicación del ministro ayer de por qué Gibraltar se le invita y a la Junta de Andalucía no. Porque es la primera vez que ocurre en la historia que se negocia en una mesa a 3. Las negociaciones han sido o a mesa 2 o a mesa 3 o a mesa 4. Es decir, mesa 2 los 2 estados soberanos y mesa 4 siempre que ha estado Gibraltar, siempre ha estado. Sigue la controversia en el posible pacto entre el Partido Popular y Vox para el Ayuntamiento de Sevilla. Ya el lunes, cuando saltó la noticia, los populares aseguraron que no había pacto, al igual que Vox. A pesar de ello, la formación de Santiago Abascal, en la capital hispalense, insiste en que ambas formaciones mantienen conversaciones para un posible acuerdo para entrar a formar parte del Gobierno Municipal de Sevilla. Unas conversaciones que dicen que van en buen término. Siguen las reacciones en ambas formaciones por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que afirma que ha hablado con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y que éste le ha trasladado su intención de seguir gobernando en minoría. Yo he hablado con el alcalde de Sevilla, el alcalde me ha dicho, dice que él ha conversado con motivo del presupuesto con todos los grupos municipales, con todos, con Izquierda, con Podemos, con el Partido Socialista. Una cosa es una conversación puntual de un presupuesto y otra cosa es un acuerdo político. Ahora mismo la intención, yo he hablado con el alcalde de la ciudad de Sevilla, hablé ayer mismo, y la intención de él es seguir trabajando en minoría. Es verdad que ahí lo que echamos en falta es al Partido Socialista, que tanto habla de nosotros, que tanto habla de Vox y que tanto habla de que estamos en mano de Vox, pero no es capaz de desbloquear la situación, en este caso presupuestaria, que tiene el Ayuntamiento de Sevilla.
Lo han oído en palabras de Moreno, pero Vox insiste. No hay pacto ni acuerdo firmado, pero sí conversaciones que van en buen camino para que Vox entre en el Ayuntamiento de Sevilla. Escuchen. La realidad es que no hay ningún acuerdo firmado, no hay ningún pacto, pero sí es cierto que hay conversaciones bien encaminadas con el Partido Popular para que en el Ayuntamiento de Sevilla exista ese reflejo de lo que fue la voluntad popular de los sevillanos el pasado 28 de mayo del año pasado. Las conversaciones van encaminadas a eso, por supuesto, a hacer valer nuestra posición, que no es ni más ni menos que la posición que nos han otorgado los sevillanos, encaminadas a que Vox entre en el Ayuntamiento de Sevilla. Pero quiero insistir que no existe ningún acuerdo firmado. Y en sucesos continúa el calor en Andalucía y el viento de esta pasada jornada de martes provocó la rápida propagación del incendio que se originó en Torrox, en Málaga, pasadas las 4 de la tarde. Los efectivos del Plan Infoca tuvieron que desalojar allí a varios vecinos. Ahora el fuego está prácticamente extinguido. Carlos Rico. En torno a las 9 de la noche se dio por controlado el incendio que se inició pasadas las 4:30 de la tarde de este pasado martes en el Pago de Montealegre, aquí en Torrox, donde se desplazaron tanto medios aéreos como terrestres, un helicóptero Super Puma junto a 2 grupos de bomberos forestales, 2 brincas y un técnico de operaciones junto a 2 agentes medioambientales y una autobomba, aunque posteriormente se incrementó la dotación debido al fuerte viento que hizo que las llamas avanzasen muy rápido. En un primer momento los efectivos del Plan Infoca desalojaron a varios vecinos de sus casas, aunque afortunadamente han podido volver a sus hogares sin tener que lamentar grandes daños materiales. Gracias, Carlos. Y en Málaga, el juzgado ha archivado el caso de una joven de 27 años que salió de fiesta toda la noche con su hija de 4 años. A las 11 de la mañana, tras una llamada del bar donde se encontraban, acudía la policía. Alejandro Vieira. Archivado el caso de una detenida tras llevarse a su hija de 4 años toda la noche de fiesta de bar en bar por Málaga. Eran ya las 11 de la mañana del pasado domingo cuando esta joven de 27 años llegó acompañada de un hombre y de su hija a un local para seguir bebiendo. El personal del bar no tardó en notar que ambos se encontraban ebrios y que además la menor presentaba una herida grave en la cara, por lo que llamaron a la policía local. Al llegar la niña les decía que la herida se la había hecho en el parque, que estaba muy cansada y que solo quería irse a dormir. La menor quedó ingresada en el hospital bajo la sospecha de posible maltrato o situación de desamparo y por su parte la madre pasó a disposición judicial. Eso sí, el juzgado decidió finalmente archivar el caso a petición de la Fiscalía al no apreciar indicios de delito. Y en otro orden de cosas, hoy tenemos que hablar de economía y es que se han dado a conocer los datos del IPC de este trimestre. El índice de precios de consumo subió un 0,7% en abril respecto al mes anterior y elevó 1/10 su tasa interanual hasta el 3,3% debido al encarecimiento de los precios del gas y de los alimentos, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas amplió en abril su avance interanual al 4,7, 0,4 más que en marzo, debido en su mayor parte a la subida de los precios de las frutas y de las legumbres y hortalizas. Con el avance del IPC interanual en el cuarto mes del año, la inflación encadena 2 meses consecutivos de ascensos, después de las 0,4 en las que subió en marzo. El repunte de abril situó la inflación muy cerca de los niveles con los que arrancó el ejercicio, al 3,4%. La inflación subyacente a su vez bajó 0,4 en abril hasta el 2,9, tasa 0,4 inferior al IPC general y su tasa más baja desde enero de 2022. Es además la primera vez en casi 2 años en que la inflación subyacente se sitúa por debajo de la tasa general del IPC. Al menos 20 palestinos han muerto durante la noche a causa de una serie de bombardeos ejecutados por el ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Nuseirat en el centro de la Franja de Gaza. Las fuentes aseguran que se ha llevado a cabo contra un edificio residencial de 3 plantas en el que había personas desplazadas. De esta manera, las autoridades de la Franja, controladas por Hamas, han cifrado este martes en cerca de 35.200 los palestinos muertos a causa de la ofensiva desencadenada
desencadenada por el ejército de Israel. Además, también han dicho que alrededor de 450.000 palestinos han huido de la ciudad de Rafah, ubicada en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, a causa del recrudecimiento de la ofensiva militar israelí contra la ciudad. Y nos vamos hasta Almería para mostrarles una exposición callejera muy especial. Los ventanales de la Plaza Granero, en el centro histórico de Almería, se han llenado de pintorescos retratos de almerienses y comerciantes del barrio. De hecho, David Molero, te has encontrado con alguno de ellos. Una casona vieja de 3 plantas sin vida desde hace varias décadas se ha convertido en Almería en una casa llena de vida y es la más fotografiada del momento. Asimismo, el artista José María Mellado nos ha comentado que la idea nació junto a una vecina del propio barrio que le propuso que junto a su arte de la fotografía le diera vida a estos rincones viejos y abandonados. Ambos, cogidos del brazo una tarde, fueron a dar un paseo y fueron fotografiando a todos los comerciantes y vecinos de diferentes razas, orígenes y etnias. Y así surgió esta exposición, una exposición que consta de 14 paneles. Entre ellos encontramos a artistas y comerciantes muy conocidos del propio barrio, entre ellos a Miguel, el peluquero, el Tito de David Bisbal, Juan, el de Casapuga, Loli de Supremo, Naima, la de la tetería, o el Carrete, que son algunos de los vecinos que se asoman a este peculiar edificio. La verdad que son todas personas de aquí del barrio. Loli, Juan de Puga, pero que Montenegro, gente de pescadería, y me parece muy bien, muy bonito. La Jarira es la dueña del restaurante musulmán, gran persona, dona comida a los pobres cuando es Ramadán, cuando es en la mezquita que hay aquí abajo. Aquí pasan todos los turistas cada día yendo a la Alcazaba, demuestra que Almería tiene un patrimonio. La bodega llevo ya por eso de 55 años, porque es un lujo el casco antiguo, pero está abandonado completamente. Turismo y deportes se unen en Granada en un evento deportivo muy especial. Este fin de semana se celebra en la Alpujarra Granadina 20 leguas, una prueba con la que se pretende seguir mostrando los rincones más característicos de uno de los lugares más bellos que tiene la provincia de Granada. Juan Franierro. La Alpujarra de Granada está de enhorabuena y es que desde este mismo viernes y durante todo el fin de semana va a estar acogiendo un evento deportivo que se lleva esperando mucho tiempo, sobre todo para que se realice este mes de mayo. ¿Y cuál es? Pues básicamente el denominado 20 leguas, una prueba turístico-deportiva con la cual se pretende seguir mostrando los rincones más característicos de uno de los lugares más bellos que tiene la provincia de Granada, como es la Alpujarra Granadina. Se espera que en esta tercera edición ya de 20 leguas haya un total de 750 participantes inscritos en las diferentes modalidades deportivas que esta prueba ofrece a través de la resistencia y también la superación. Uno de los objetivos que se pretende conseguir con 20 leguas es seguir dándole importancia a una de las denominadas pruebas ultra que se realizan en la provincia de Granada. También otro objetivo importante que se quiere conseguir con esta prueba turístico-deportiva es seguir mostrando esos rincones tan bellos que tiene la provincia de Granada y también la Alpujarra Granadina, tanto a las personas de dentro de la provincia como de Andalucía y de fuera de ella. Esta prueba deportiva comenzará el próximo día 18 de mayo, concretamente a las 12 de la noche entre el viernes y el sábado desde Pampaneira. El tiempo para este miércoles 16 de mayo en Andalucía presenta cielos nubosos en la vertiente atlántica con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el noroeste de la comunidad. Cielos poco nubosos o despejados en la vertiente mediterránea. Temperaturas sin cambios. Vientos de componente oeste moderados con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental y flojos a moderados en el resto.
Y la fotografía del tiempo nos llega este miércoles desde Cádiz, un atardecer en el Paseo de la Costa, en la playa de la Victoria, en la capital gaditana. Una escena que nos envía Irene Torres y, como siempre les decimos, en pantalla tienen el número de WhatsApp donde pueden enviarnos sus fotografías desde cualquier rincón de Andalucía. Y antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, nuestra web, 101tv.es. Ahí encontrarán toda la actualidad, la información y la última hora de lo que ocurre en Andalucía y en todo el mundo. Y hoy nos despedimos con música. Se acerca el verano y con él los festivales, y sin duda uno de los más destacados de toda Andalucía es el que Grupo Mundo realiza cada año en la Plaza de Toros de los Califas de Córdoba. El Festival de los Califas trae a algunos de los artistas y cantantes más destacados del momento y del panorama musical español y mundial. Uno de ellos, el cantante cordobés Antonio José, llega a los Califas el próximo 15 de junio para presentar su tour El Pacto, donde disfrutaremos de sus últimos temas, además de algunas de las canciones más conocidas de su repertorio. Las entradas ya están a la venta y con su música, un día más, nos despedimos. Se quedan como siempre con los deportes con Fran Campos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.